Muy buenas noches a todo el país y muy buenos días. Y buenos días y buenas noches al mundo entero. Y a Juan TH, mírenlo ahí, como todos los días. Así ¿Qué hay? es. Buenas noches aquí. ¿Y Bueno, qué hay? viéndolo. ¿Tú te acuerdas de un caso remoto, muy remoto, que sucedió en la República Dominicana, que estuvo en la justicia mucho tiempo, que se llamaba Odebrecht? Sí, fíjate. ¿Lo recuerdas? Tengo un vago recuerdo, sí. Finalmente la Suprema Corte de Justicia Sí. volvió Revivió. atrás, Sí, y revivió el revivió caso. el caso. Lo ¿Y qué, levantó y qué como hizo? dentro ¿Y de qué los hizo? muertos. ¿Y qué hizo? La Suprema Corte de Justicia acaba de decidir de separar Ajá, el juicio, de tal modo que el senador Tommy Galán se queda solo. claro, porque el senador ya le corresponde Él tiene una jurisdicción jurisdicción privilegiada. Claro, Los demás Ajá. imputados, sí. Conrado Pitaluga, Roberto Rodríguez, Ajá. Ángel Rondón, Andrés Bautista, Son imputados, y no son reputados, sino No, imputados. imputados. Ah, ok, sí. y Víctor Díaz Rúa Sí. van a primera instancia. A primera Sí, instancia. es un juicio. Estamos hablando del 2017 para acá. Sí, pero vuelve entonces a primera instancia, A primera instancia. Ah, según, bueno. según lo dispuesto por la Suprema No, ya Estatal. superaron instrucción, claro. Sí, por eso, van a primera A instancia primera instancia. y se queda Sí. en la sala penal del Tribunal Constitucional, que son 5 miembros, Ajá. el senador El senador Tommy Galán. Tommy Galán. Bueno, en Sí, el año. se separa. Mira. Pero déjame decirte, eso rompe con una tradición ¿Cuál? de 120 años ¿Cuál es la tradición? de arrastre judicial. Ajá. Si el senador arrastraba a los otros. Con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia terminamos con el arrastre, que es algo que ya viene O sea, ocurriendo que en también todas a partes. ellos le hubiera tocado jurisdicción privilegiada. Sí, A todos. a todos. Ah, no sabía Por eso, eso. eso es lo que estaba ocurriendo. Yo no sabía eso. Sí, es una tradición Ahora, como sea, judicial, pero que ya es anacrónica. Claro, en claro. casi ninguno de los países Ahora, de América Latina sucede. como sea, debemos esperanzarnos en que haya una sentencia definitiva ya cuando todos se hayan muerto. No, Allá tus en el bisnietos, año 2000, tus bisnietos, en el 2040 y pico. tus bisnietos. Sí, Bueno, dice el abogado sí. Miguel Valerio, con quien conversé, que la medida de la Suprema es correcta, Yo creo que van a ser condenados a posteriori. en contumacia, En- después no, de no, muertos. Después de muertos. Sí, a 30 años cada uno. Es posible. Pero dicen los abogados que la decisión Sí. de la Suprema es correcta desde el punto de vista jurídico, Ajá. porque ellos lo habían solicitado. Sí, claro. ¿Por qué razón tenían que estar los demás, que no son senadores, que no son, y además hay otro ingrediente en Colombia, Claro, claro. y es que Mira. el juez de instrucción, Ortega Polanco, que debió haber hecho eso, Claro. quitó la asociación de malhechores. Claro. Por lo tanto, si no hay conectividad entre uno y otro, ¿cómo tú estableces Claro. culpabilidad? Es lo que Mira. había dicho ya la magistrada, tu amiga y amiga Miriam nuestra, Germán. Miriam Germán, Sí, que ese claro. expediente no era sustancioso, que con Claro. ese documento no se podía probar la culpabilidad de nadie. Mira, Y yo creo que se hizo a propósito precisamente para pero sí, que para pasara esto. por suerte. Mira, tú sabes que ha cambiado de oficio Ramón Ventura Camejo. Él antes era un hombre Ahora es serio. Sanky Panky. No, ahora es un cómico. Sí, No, es cómico. Fíjate que le está yendo muy bien como cómico. sí. Le está yendo mejor que... Que a Monchi ¿Eh? No, él y Monchi compiten. compiten. Es más, deberían hacer un programa de televisión de comiquería. Sí. Y les iría muy bien. Como Freddy Veragoico y, Sí, y- sí. o como Cuquín y Luisito Martí. Debería- Lamparita y Sí, el sí, otro. revivir la escuelita, por ejemplo. ¿no? La escuelota. Ventura Camejo ha Yo- declarado... Yo trato un tema serio, Espérate, como sí. el de la Suprema, y tú saltas con un Correcto, chiste, con un una chiste. comiquería, Sí, claro. porque estos días, tú ves, Mira. estos días se presta. Claro, mira, Ventura Camejo, el cómico Ventura Camejo ha dicho que eso de las nominillas, que eso ya no existe, que eso es historia del pasado, que ya las nominillas no existen. Por tanto, el clientelismo ya no tiene ese asidero, el clientelismo desde el poder. No, que ya eso no existe, ya definitivamente. Pero además dice, hay alrededor de 650,000 empleados públicos, ¿correcto? De los que
425.000 corresponden al gobierno central, 125.000 descentralizados y 90.000 en los ayuntamientos. De esa cantidad, solo 92.000 son empleados de carrera. Para que la gente sepa, Brasil tiene, ¿cuántos millones de kilómetros cuadrados son? Creo que son 8 millones. 8 millones de kilómetros cuadrados. Es un gobierno enorme, gigantesco, lógicamente. Brasil es un continente. Tiene 350.000 empleados públicos. La mitad de la República Dominicana, que es del tamaño del estado de Pará. No, y el Banco Central de No, no. Chile. El Esto Banco no tiene- Central de esto Chile. no tiene madre. El Banco Central de Chile es del tamaño de la mitad del nuestro. Este es un país tremendo, tremendo. Mira, definitivamente es un país tremendo. Y yo te he dicho a ti que este es un país bizarro, todo es al revés. Mira, qué sé ¿no? yo. Por cierto, hablando de eso, de nominillas y esas cosas, el gobierno anunció... No, pero decir que no existen las nominillas, la verdad que la pegó de aire. No, pero el gobierno anunció hoy que Ajá. a partir del jueves va a distribuir 1.500 millones de pesos en canastas y en alimentos. Ah, sí, claro. Y yo creo que te mandé un video en donde hay un candidato con 200 cajas nuevas que él está sacando los productos del plan social de la presidencia y metiéndolos en una caja personal con su Sí, foto. claro, Es decir, claro. él va a regalar esas cajas como Claro, si fueran claro. suyas. Yo le estoy diciendo a la gente, miren, cojan todo lo que le den. Claro. Cojan la fundita, la cajita, cojan la funda esa con el arroz malo, podrido que le están dando, cójanlo todo. Porque ese dinero es suyo. No le están regalando Mira. nada. Eso es patrimonio del Estado, del Mira. pueblo. Cójalo. Y después usted vota en contra, vota por Mira. lo que le dé la gana. Mira, yo voy a protestar. Lamento esta protesta, pero la tengo que expresar. No, la prensa dominicana no puede prestarse a eso. Óyeme, el domingo hubo una marcha caravana, tanto del PRM, que fue muy amplia, Bueno, ahí yo hablé sobre eso. como hubo una marcha caravana también del PLD. Bueno, contrataron desde el Palacio Nacional falsas portadas en los periódicos. Ayer hablamos de eso. Falsas portadas en los periódicos para imponer el hecho, la caravana del PLD a cualquier otro acontecimiento importante del país. En las portadas de los diarios, las portadas que se exhiben en las esquinas, en fin, etcétera, ¿no? Bueno, ¿Sabes cuántas páginas compraron? pero espérate, todo lo que tú quieras, pero eso no es el caso. ¿Sabe cuál es mi protesta? ¿Cuál? No es que le vendan falsa portada, es que dejen el logo del medio de comunicación en la portada. Porque el logo del medio de comunicación valida eso como información formal. Es verdad. No, protesto enérgicamente como periodista. No, los periódicos no deben prestarse a eso, las empresas periodísticas. Está bien que les vendan su falsa portada, que se la vendan, pero que pongan su logo PLD. Porque cuando te venden una falsa portada comercial, no te ponen el logo del periódico. No, pues de la empresa que la compró. No, hombre, por favor. Entonces es una falta de respeto al ejercicio, a la comunicación social. Una falta de respeto al público. Protesto enérgicamente por esa práctica. No importa que le paguen los millones que les paguen por una portada. Pero meter el logo del medio de comunicación es un abuso. Nosotros estuvimos calculando unos 10 millones de pesos. ¿Quién lo pagó? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Por qué los medios de comunicación hicieron eso? Yo creo que es muy válida tu protesta. Pero además, ¿cómo es que la Junta Central Electoral, que debe ser la garante de la equidad, ¿no? Y del equilibrio, no ha dicho nada al respecto? Nada, absolutamente. Tres páginas, no van a decir nada. tres páginas. No van a decir Porque no nada. solamente la portada, también la segunda página y la tercera página,
Oye, primera página, la portada. Pues tú La sabes segunda página y la tú sabes- tercera tú página, sabes todas la compraron. El derroche de millones de pesos que es esto. Pues no se la venden por cualquier precio. ¿Eh? Y lo mismo ocurrió en periódicos digitales y lo mismo ocurrió con las redes y a las bocinas. En fin, era esto no opacar tiene- totalmente esto no tiene la exitosa, porque hay Óyeme, que decirlo, exitosa caravana del Escúchame, en PRM. ningún país donde la prensa se respete, acepta eso. Un periódico que se respete en cualquier otro país no acepta ponerle su logo a una propaganda de partido político alguno. Cuando yo vi el periódico, No, hombre, el no. periódico hoy, Yo me molesté mucho con yo eso. sentí vergüenza ajena. No, hombre, no, así no. Me avergüenzo de ser Así periodista no, muchas veces. así no. Pero en fin, miren, vamos a variar el tema. Ya, yo estoy harto ya de toda esta cosa. Diríamos, tú no te vas. Sí, yo me estoy, oye, contando los días de aquí al 25 para emprender el vuelo rumbo a Estados Unidos, allá a California, donde mi familia, mis hijos. Mira. Y no vas a México este año. no, México no voy a lindo y México. querido. No, nos vamos a reunir en California. ¿no? Ah, se van a reunir todos Claro. en California. Mira, Ah, yo me adelanté contigo. Yo No, me junté vamos. con todos mis hijos aquí. vamos a decirle a la gente que, mire, hay una advertencia del Ministerio de Salud Pública y del Colegio Médico Dominicano sobre los graves riesgos que entraña el consumo de alcohol en menores de edad, que según la Organización Panamericana de la Salud constituyen, oigan el dato, el 35 y 40% de la población que consume alcohol en este país, oigan esto, menores de edad. ¿Qué es un menor de edad? Que tiene menos de 18 años. ¿Pero qué dijo tu amigo Monchi? ¿Cómo así? Levantando la sanción, levantando el impedimento de consumir alcohol Ajá. en estas Navidades. ¿Qué es lo que está haciendo? Correcto, pero Estimulando el consumo. pero vamos a llamar la atención de la gente, de los padres de familia, de los jóvenes en este país. No, hombre, no, por favor, no. Bueno, está puesta la advertencia. Hay otra noticia. Pero óyeme esto, el 35 al 40% de los consumidores de alcohol son menores de edad. Terrible ese dato. Estamos mal, estamos muy mal. Oye esta nota, no sé si tú la tienes ahí. El presidente Danilo Medina dice que si el calentamiento global continúa, la República Dominicana desaparecerá del mapa. Ajá. Que somos el 10º país más afectado por el calentamiento global. Ajá. Y que el medio ambiente hay que protegerlo. Y yo digo, señor presidente, si eso es así, yo no lo dudo, ¿cómo usted sigue permitiendo que los ríos Ajá. están llenos de granceras? Totalmente. ¿Cómo usted No hay permite vertederos que junto a los ríos. se esté deforestando el país? Vertedero. ¿Cómo usted tiene a un idiota como ministro de No. Si eso es así, entonces tome las medidas del lugar. Claro, Prohibido sacar arena de los ríos. Bueno. Prohibido talar un árbol. Prohibido esto de manera determinante. Bueno, Porque es un asunto de vida o muerte del país. Es así. Bueno, otra... A menos que no sea politiquería, a menos que no sea una pencada. No, hombre, no es una pencada eso. Mira, otra advertencia en el campo de la salud. El Ministerio de Salud Pública notificó a la Comisión y a la Dirección Nacional de Control de Drogas sobre el aumento de los controles en la comercialización del tramadol por los riesgos de adicciones que provoca su uso sin regulación. ¿Cuál? Tramadol Claro. es un medicamento que se usa generalmente en los procesos quirúrgicos, los procedimientos quirúrgicos, y debe ser muy estrictamente controlado. Sin embargo, parece ser que muchos han descubierto los efectos alucinógenos o no sé efectivamente cuál es el efecto que provoca este medicamento y parece ser que su uso está siendo, demandado por mucha gente. Efectivamente, creo que ahí se necesita controlar eso, controlarlo. Ojalá que lo logren. Bueno, ¿qué más tenemos tú? Dime tú. El caos. ¿Cuál caos? El caos. ¿Cuál? El caos que hay en el país ¿Y cuándo no? con el Eso tránsito. fue lo primero que dijo Duarte cuando después del grito, después de la proclamación de la República. Eso fue lo primero que dijo. El caos que hay En todos lados, en el país. en todos lados. Mira, Tú sabes que esa decisión de la Suprema Corte de Justicia favorece a los abogados, porque ahora hay que comenzar otra vez. mira, vamos que ya llegó nuestro invitado, Arismendi Díaz Santana, llegó el hombre que más sabe de seguridad social en este país.
viene a hablar con nosotros. Así que Bueno, volvemos vamos ahora. al cambio y Volvemos ahora. regresamos. Esta es una entrevista que a mí me da mucho gusto. Ahora sí, es la primera vez que lo entrevisto. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, en este programa. Sí. Arimendi, buenas noches. Buenas noches. El experto por excelencia en la seguridad social en este país. La verdad que yo debí dejarte de entrevistar. Arimendi. Yo debí dejarte de entrevistar a ti. Mira, De manera exclusiva. Sí, ¿Por qué? porque esto no es una entrevista. Hoy claro que es una Esto entrevista. es una conversación familiar. Bueno, una conversación. Ajá. Arimendi, qué bueno que llegas porque es muy oportuno, dado el hecho de que, óyeme, cuando yo leí eso ayer, yo me quedé estupefacto. ¿Cómo es posible que la atención primaria esté, primero, tan retardada, la estructura de la atención primaria, y segundo, condicionada a que no haya especialistas, que sean puros pasantes prácticamente que la impartan? Explícame, ¿de dónde procede tal idea? de la improvisación, de la irresponsabilidad de las autoridades, porque todo el mundo sabe que la atención primaria es atendida por especialistas, o sea, un médico y una enfermera y unos promotores que se especializan en comprender el funcionamiento integral del cuerpo humano. Claro. Y esos especialistas en ese nivel, cuando encuentran que el paciente tiene algún problema ya de mayor complejidad, entonces lo refieren a un especialista de ese órgano De en ese particular. órgano en particular. Pero es un abuso, es una desconsideración. Yo no encuentro otra palabra que decir. Claro. Cuando alguien dijo una vez, tú te acuerdas que estaban haciendo unos exámenes para los médicos, y alguien propuso que los médicos que no calificaran en ese examen fueran utilizados para atención primaria. O sea, que la atención primaria es una especie de... ¿Cómo que eso? Una cosa cualquiera. Un desecho. Cuando al contrario, Todo lo lo contrario. importante en el mundo moderno, y ahora que estábamos hablando de la longevidad, claro. es extender los años de vida saludables. Óyeme. Y eso solo se puede hacer a través de la promoción y la prevención y la información de la Claro, gente. por supuesto que sí. Claro que sí. Por esa razón, Ramón y Juan, a pesar de que han pasado 18 años de la aprobación de la Ley de Seguridad Social, si tú analizas objetivamente lo que ha pasado en el sector salud, no hemos avanzado nada. Nada. En términos cualitativos, A pesar de la ley. ha habido cambios cuantitativos, más gente tiene un carnet, por decirlo así, pero en términos cualitativos no ha habido, No ha habido. ningún cambio. No ha habido, no. Incluso con la diferencia muy importante que ustedes siempre escriben sobre eso, de que el gasto de bolsillo se ha multiplicado considerablemente, comprometiendo el presupuesto de la familia, sobre todo de la familia más A pobre. eso voy, a eso voy. Mucha gente no me cree en este país cuando yo le digo que al llegar a México, cuando yo tuve mi primer trabajo en México, que fue de plomero industrial, que me dieron mi carnet, yo no era periodista, llegué al exilio y fui plomero industrial. Cuando me dieron mi carnet del Seguro Social, me dijeron, mire, su clínica de zona es la tal, en tal lugar. Su doctor, su médico familiar es el doctor fulano de tal. Para su esposa, creían que yo era casado, yo era soltero, el ginecólogo es el doctor fulano, y para sus hijos el pediatra fulano de tal. Durante todo el tiempo que viví en México, trabajando siempre, nunca pagué un centavo más allá de mi cuota para recibir, yo y mi familia, todo tipo de servicio, incluyendo servicio quirúrgico especializado de alto nivel.
un centavo adicional yo no pagué nunca. La gente no me lo cree aquí. Porque estamos acostumbrados a cualquier cosa. A mí me pasó lo mismo cuando fui a estudiar seguridad social. A propósito, eso fue en el 85. Eso quiere decir que yo estoy cumpliendo casi 35 años dedicado permanentemente a este tema. Y lo haré mientras respire. Claro. Cuando yo llegué allí, yo fui con una beca de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social por 5 meses. Inmediatamente me dieron una tarjeta, como tú dices, mire, su médico familiar está en tal sitio, Correcto. en tal dirección, estos son los teléfonos para cualquier necesidad. Y un pequeño instructivo Claro. de cómo se accede a esos servicios. Claro, claro. Eso es lo que un país organizado. Estamos hablando del 85, tú estás hablando mucho más atrás No, estoy todavía. hablando del 63. Pues ya tú puedes 64. ver lo atrasados que estamos nosotros. 64. De que a pesar de tener una ley con 18 años, todavía estamos en la primaria. En la primaria. Preprimaria, diría yo. Pero Costa Rica, que es un país. Bueno, déjame decirte a propósito, ya para dejarte tranquilo en ese sentido. Cuando yo comencé a trabajar en la seguridad social, que fue en el Seguro Social como asesor de doña Ligia Lerú, que fue la única mujer que fue directora del Seguro Social, ella me mandó a Costa Rica para que yo conociera la experiencia. Y fuimos a Guanacaste, me llevaron del Instituto de Costarricense de Seguridad Social. Y allí había una clínica rural que nunca se me olvidará, que en la puerta decía: esta unidad de atención primaria está facultada mediante resolución del Ministerio de Salud Pública para realizar las siguientes actividades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, totalmente gratis. En el caso de que su complicación sea mayor a la prevista aquí, será referido a la unidad del segundo nivel de atención. Ya. Una cosa. Eso estamos hablando de una zona rural. Claro. Guanacaste es una provincia No, pero en Cuba, que también está ahí. limítrofe con Nicaragua. Con Nicaragua, sí. Una pregunta. ¿A quién se le ocurrió en este país privatizar la seguridad social? Dime, ¿quién fue el inventor de esa privatización? Tanto en el aspecto de los servicios de salud como en lo que tiene que ver con las pensiones. Explícame, ¿en qué cabeza fue que cupo la famosa idea de privatizar? Tú me estás haciendo una pregunta que es una provocación. Sí, claro, yo lo sé. Mira, eso es lo que la gente cree, pero lo que la gente no sabe es lo siguiente. Cuando se comenzó a hacer la ley de seguridad social, que yo redacté y que yo diseñé el sistema, ¿qué es lo que teníamos nosotros? Lo que teníamos era un seguro social pequeño con un 5, un 6% de la población. Y de esa población afiliada obligatoriamente al seguro social, la mitad no iba nunca a solicitar los servicios, porque esa mitad era contratada por los dirigentes sindicales en los contratos colectivos con las grandes empresas del país para que, a pesar de que están contribuyendo con el seguro social, contrataran una iguala médica privada. Esa radiografía, ¿qué te indica a ti? Que todas las encuestas en ese momento y antes de eso decían que la población no aceptaba los servicios ni de salud pública ni del Instituto Dominicano de Seguro Social. Antes de comenzar la ley, te estoy hablando de cosas muy concretas, Correcto. por eso fue que te dije que es una provocación. De cada 3 personas que tenían algún tipo de seguro médico, no de salud, médico, algún tipo de salud, 2 lo estaban con el sector privado y el tercero, la mitad de ese tercero, iba al sector privado a pesar de que cotizaba al seguro social. Recuérdate incluso que uno de los puntos más difíciles para resolver, para comenzar el seguro familiar de salud del régimen contributivo, fue aquella famosa interpretación del artículo 165 que se refería a aquellos afiliados que tenían doble cotización, que en el momento de la ley cotizaban al seguro social y al mismo tiempo cotizaban a las igualas médicas y los seguros privados. Dicho de otra manera, Ramón, no fue que a alguien se le ocurrió, y te lo puedo decir yo porque yo soy el responsable de esa ley. A nadie me dio instrucciones a mí para que pusiera algo de privatización. Todo lo contrario,
vuelvo ahora a lo que te señalé al principio. ¿De qué Cuando año- yo estudié de qué año- seguridad... ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1998, 99, 99, 2000, 2001. Cuando yo fui a estudiar seguridad social en el 85 a España, yo tenía que hacer una tesis para poder recibir el diploma. Y la tesis que yo preparé y que yo presenté fue una explicación de por qué en la República Dominicana estábamos tan atrasados en materia social y particularmente por qué teníamos 4 décadas intentando modificar el seguro social y todos los proyectos habían fracasado. Y en esos proyectos participó la OIT, participó la Iglesia Católica, participaron bancos internacionales, etcétera, etcétera. Participaron el CONEP, en ese entonces se llamaba Hombre de Empresa. Todo el mundo participó. Se armaban las propuestas y se fracasaban. Y la mejor demostración de eso es que cuando Leonel Fernández ganó por primera vez, creó una comisión tripartita que preparó un proyecto, el famoso proyecto tripartito. Y ese proyecto, a pesar de que aparentemente era consensuado, se congeló porque no encontró el apoyo correspondiente. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que la tesis mía y la que yo mantengo todavía es que la seguridad social en la República Dominicana solo iba a avanzar en la medida en que reconociera la preferencia que ya tenía la población sobre las prestaciones de los servicios. Ahora bien, muy bien, te lo acepto. Ahora bien, óyeme, ¿y la tarifación? ¿Por qué no se les ocurrió entonces a ustedes, te incluyo, tarifar los servicios? ¿A qué me refiero? Óyeme, es penoso que tú vayas a una clínica privada con tu carnet de tu seguro, ¿verdad? De tu ARS. Ok. Y lo primero que te encuentras es que una consulta médica, aparte de que tú le estás pagando ya, correcto, a la ARS, tú tienes que darle a ese médico lo que él le dé la gana de cobrarte por su servicio. ¿Y qué es esto, señor? No. O que te alquilen una habitación en una clínica, ¿verdad? Para tu tratamiento sobre tarifas que tú no tienes el más mínimo control de nada. ¿Por qué no han tarifado? Perdóname, porque entonces estás dando un salto que me deja a mí como un vacío. No. A propósito de tu pregunta inicial, que tiene que ver con el sector privado y la privatización. ¿Dónde entra entonces, a partir de lo que tú le decías a Colombo, porque yo lo que estoy notando es que hacía falta un respaldo político, una gubernamental, Claro. de impedir que se distorsionara la ley, que se modificara y que entrara la privatización. Es decir, ¿cómo ocurre eso? Porque por lo que tú estás diciendo, los sindicalistas tienen una cuota de responsabilidad. Mucha responsabilidad. Pero por el otro lado también el sistema político dominicano, los partidos políticos, pues si el que está en el poder es Colombo y su partido, y tiene un proyecto de una naturaleza de universalizar el seguro, de hacerlo apto para todo el mundo, ¿dónde entra entonces? ¿Cómo yo permito que se privatice y que beneficie no al pueblo dominicano y a la gente más humilde, sino a los grandes? Mira, la explicación de eso es la siguiente, desde mi punto de vista. Los gobiernos lo que quieren es manejar el presupuesto de acuerdo a sus necesidades. Y ya estamos cansados de explicar, todos ustedes y nosotros, lo que ha sido el nivel creciente de corrupción y de impunidad en la República Dominicana. En el caso de la salud, la política gubernamental es, mientras menos presupuesto le asigno a salud pública y a la salud, más presupuesto tengo para otras cosas. Y de ese presupuesto exiguo que se le asigna a salud pública, una buena parte debe ser para construcciones, compra de equipo, etcétera, etcétera, que ustedes saben todo lo que viene por ahí. El robo. Okay. O sea, la filosofía del gobierno, de los gobiernos, ha sido que hacer bien difícil la calidad de la salud pública para forzar a la población a que vaya al sector privado. Es una forma de una especie de reforma tributaria a la manera. Claro, pero ustedes me están preguntando eso, pero yo le pregunto a ustedes ahora, ¿hoy qué está pasando en la educación? No es lo mismo. ¿Cómo ha crecido y por qué no se habla de la privatización de la educación?
Es lo mismo. Mientras más malas sean las escuelas públicas, más la gente hace un esfuerzo digno por llevar a sus hijos a un sitio donde pueda salir Igual por lo pasa menos con- alfabeto. Pasa con las universidades también. Ok, en resumen, mientras no tengamos aquí un auténtico Estado, que yo tengo duda de su existencia en República Dominicana, un verdadero Estado con verdaderos estadistas, ¿correcto? Y con visión de futuro, Con todo, visión de y futuro. compromiso. Óyeme, tú sabes lo que es, cómo se ha desperdiciado la oportunidad con esa inmensa carga de capital que genera la seguridad social, tanto en el campo de las pensiones como de la salud, para desarrollar una infraestructura de servicios de salud grande, amplia, eficiente en todo este país. Óigame, qué desperdicio hemos tenido con esto, señores, una cosa asombrosa. Juan, mira, volviendo al tema, les digo que ustedes me están provocando y me siento muy bien provocado, pero ustedes nada más tienen que ver lo siguiente. Nosotros hicimos un gran esfuerzo, y ahí está la ley, para proteger al Seguro Social. Y se le dio 10 años, la ley dice que tenía derecho a 10 años de subsidio del Estado para que en esos 10 años el Seguro Social se fuera acomodando a las nuevas reglas de juego que había. Claro. Porque el Seguro Social era un monopolio y tenía que comenzar a competir con el sector privado y a competir con las ONG y esas cosas. ¿Y qué pasó? Ese es el sector público. ¿Y qué pasó? Oh, pero no vayamos más lejos. ¿Dónde está el Seguro Social? Perdóname, no, está desapareciendo ya formalmente. No, Atención. ya desapareció. Ya desapareció. Ya óigame, desapareció. Escúchame, pero empecemos por el hecho aberrante, para mí una aberración, de que en el Consejo de la Seguridad Social, donde están integrados, bueno, representantes del empresariado, ¿verdad?, de las empresas, representantes de los famosos centrales sindicales, derecho a veto. Pero ¿y cómo un sector particular de la sociedad, cual sea, puede vetar una política de Estado, una decisión de Estado? Eso solo en un país donde el Estado no existe o no se valora en su rol trascendente para toda la sociedad. Solamente aquí, cuando yo me enteré de eso, yo dije, pero ¿en qué país que estamos viviendo, señores? Derecho a veto sobre decisiones del Consejo de la Seguridad Social. Esto no tiene madre. Mira, vuelvo a asumir la responsabilidad que me corresponde en todo este proceso. El responsable de que aparezca en la Ley de Seguridad Social el derecho al veto soy yo. ¿Cómo va a ser? Sí, señor. Déjame decirte por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo, antes de ser experto en seguridad social y haber estudiado seguridad social, yo fui director técnico del Infotep desde su fundación. Y en el Infotep, quizás tú no lo sabes, hay derecho al veto. Pero como ahí no hay tantos intereses como hay en el campo de la salud y de las pensiones, eso nunca ha sido objeto de codicia, ni de malicia, ni mucho menos. Lo que yo viví siendo director técnico del Infotep es que ese derecho al veto entre los tres sectores obligaba al diálogo y a la búsqueda de soluciones equilibradas. Yeah. Y por eso yo lo llevé a la seguridad social. Pero déjame decirte una cosa finalmente. Si tú analizas las actas de las resoluciones del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Seguro Social, nunca se tomó una decisión que no tuvieran de acuerdo los tres sectores. Mira, Juan Bolívar, tu hermano, te habrá enseñado lo que significa eso en televisión. Vamos a una pausa y volvemos ahora. Seguimos con Arismendi Díaz Santana. Espérate. Vamos donde la puerca más tuerce el rabo. Ya hablamos de salud y las pensiones. Te lo dejo, yo te lo dejo. No, que hable sobre las pensiones. Vamos a hablar de las Después yo quiero pensiones. preguntar algo. Bueno, ahí sí hay una verdadera distorsión al por mayor y detalle. Ajá. Porque originalmente, Que los bancos tienen 600 mil millones de pesos. ¿quién? Los bancos. Los bancos.
No, el fondo tiene esa cantidad de dinero que manejan Los bancos. las administradoras de fondos de pensiones. El asunto no está ahí. El asunto está en que las administradoras de fondos de pensiones que se asumían que iban a competir unas con otras para captar la mayor cantidad de afiliados, resulta que se han puesto de acuerdo. Pero aquí volvemos al mismo tema que yo discuto mucho con Matías Bosch y esas cosas. También está el Estado responsable ahí, porque hay una AFP pública. Ajá. Nosotros tuvimos la visión, Ramón, y perdóname la inmodestia, tuvimos la visión de darnos cuenta que el sistema chileno era un sistema unilateral, a pesar de que se tomó del sistema chileno la base del sistema de capitalización. Y entonces aquí se introdujo una imagen, una función que no tiene ninguna de las otras sistemas de pensiones en el mundo, que es la obligatoriedad de que haya una administradora de fondos de pensiones del Estado. ¿Y por qué surgió eso? No porque Arismendi quisiera, ni por ideas mías, ni mucho menos, sino porque durante las vistas públicas, que ustedes saben que se hicieron en todas las provincias del país, y que en ese momento estaban frescos las quiebras de algunos bancos privados, la gente se paraba en esas vistas públicas y decía, yo quiero que la ley de seguridad social se apruebe, yo quiero que hayan fondos, yo quiero tener mi propio fondo, pero no lo quiero tener en el sector privado. Decía mucha gente. Y yo dije, oh, pero tiene sentido eso. Si usted no quiere tenerlo ahí, no lo pueden obligar. Entonces, por esa razón surge las administradoras de fondos de pensiones del Estado. ¿Y qué ha hecho esa administradora? Lo mismo que están haciendo las otras. Es lo mismo. Exactamente lo mismo, ganando lo mismo. Entonces, cuando aquí comenzamos a hablar de que no, porque el sector privado y lo que hay que hacer es ir al público. ¿Y qué es lo que es el público? Pero por lo que tú dices, Entonces, oye bien, si ahora mismo, por ejemplo, la AFP pública, el presidente de la República, alguna autoridad de esa naturaleza, lo que fuere, o ellos mutuo propio, decidieran beneficiar a la población, lo único que tendrían que bajar es la comisión de una manera significativa, como prevé la ley, y al bajar la comisión mucha gente se iría, muchos afiliados se irían y obligaría a las otras a hacer lo mismo, pero nadie le pone el cascabel al gato. Dice el doctor Jesús Pérez Iglesias, el doctor Joaquín Puello y otros grandes médicos dominicanos, que el sistema de salud nuestro colapsó, que aquí hay que hacer una reingeniería, una revolución en todo el sistema, que la inversión de 1.8% o 9% absolutamente del presupuesto es insuficiente, que la CEPAL está recomendando un 5%, que es la media en la región, que la ley tiene que ser modificada. Si es todo eso es así, tú que eres un experto y que has estado tan involucrado durante tantos años en esta materia, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que debemos hacer para salir de este Tenemos atolladero? más de 10 años buscando la reforma de la famosa ley de seguridad social y no se avanza en eso. O sea, ¿cuál es tu recomendación? Yo te dijera a ti, bueno, te voy a encargar, como hiciste aquella vez, ahora que tú replantees todo el tema este, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, te voy a decir lo siguiente. Vamos a comenzar con la salud. En el campo de la salud, yo te puedo asegurar a ti que los problemas que tiene la población para recibir un servicio de calidad oportuno, sin copago, no dependen de la ley, sino de la forma en que se está aplicando, número uno, y número dos, de la ausencia de la reforma, porque la atención primaria es una reforma prevista por la ley como una condición para que comience el seguro familiar de salud. Claro. Y a pesar de eso, 12 años después, ahora estamos hablando de un plan piloto. O sea que la primera recomendación que yo te diría a ti, que le diría a cualquier candidato, cualquier presidente, bueno, vamos a cumplir con la ley en materia de salud, porque hay una serie de reformas que plantea la ley de seguridad social que no se han cumplido y que no se van a cumplir porque hay muchos intereses privados multimillonarios que la están bloqueando. O sea que en materia de salud, el problema no está en la ley, sino está en los reglamentos y en las distorsiones de la política. Como dice Colombo, que el Estado asuma su rol. Bueno, ahora bien, en materia de pensiones es al revés. En materia de pensiones sí hay que modificar sustancialmente la ley, porque la experiencia demostró
que estas administradoras de fondos de pensiones no tienen ningún respeto por la población, ningún respeto por el país, que lo único que quieren es enriquecerse y que si no se les fuerza, ellos no van a bajar las comisiones. Entonces ahí sí es necesario aplicar no se bajaron una las nueva comisiones ley. de un 30 a un 15. ¿Cómo? No se bajaron las comisiones. No. Las comisiones se bajaron de un 30 a un 25% porque un superintendente, Joaquín Jerónimo, descubrió en el libro que yo escribí sobre el tema que ya yo había previsto en la ley, se había previsto un artículo que decía que ese porcentaje debía ser bajado a los 6 años de iniciar el seguro, la ley de seguridad social. Pero ese artículo lo sacaron de la ley en la Cámara de Diputados, lo sacaron de la ley para que no fuera una orden, ¿verdad? Entonces, él se dio cuenta de eso y él comenzó a presionar a las administradoras de fondos de pensiones. Y lo hizo con tanta responsabilidad, que conste, yo ni siquiera lo conocía, lo hizo con tanta responsabilidad que creó una opinión pública, además de que yo siempre he estado hablando sobre ese asunto. Bueno, él obligó prácticamente, terminó fuera del país. obligó a que las administradoras de fondos de pensiones bajaran a un 5%. Trataron de dilatar ese asunto. Se vieron obligados a bajarlo, pero fue el único superintendente que solamente duró un periodo, porque ese grupo hizo todo lo posible por sacarlo de ahí. De ahí en adelante, lo que han venido son funcionarios complacientes. A mí me parece que ese 25% que queda es un Todavía abuso. altísimo. Es un abuso. Todavía altísimo. Eso es un robo contra los recursos del trabajador. La mejor demostración es que la AFP de Central Romana, AFP Romana creo que se llama, solo cobra el 20%. Y además de eso, la AFP pública, en cuanto al fondo de solidaridad social, ahí sí cobra solamente el 15%. Pero yo te puedo decir que de acuerdo a los cálculos que nosotros hicimos, ese porcentaje pudo haberse ido bajando gradualmente para mejorar la suerte y la oportunidad. ¿Hasta cuánto? Quizás hasta un 15%. Porque fíjate, es bueno que se sepa y que los amigos televidentes sepan que no es el 15%, es el 15% de la diferencia de rentabilidad que se logre. Mira cuál es la lógica. Si tú tienes $1.000.000 de pesos y tú lo llevas a un banco y te dan un 8, bueno, tú lo llevas a un banco, tú no necesitas más nadie. Pero si alguien te dice a ti, mira, yo te puedo invertir ese dinero y obtener un 12, en vez de un 8, un 12, bueno, de esa diferencia tú me vas a dar una parte a mí y te vas a quedar con la otra parte. Esa es la lógica de la ley. El problema es que se quedaron en el 30% y se quedaron todo el tiempo en el 30% y han hecho una millonada de eso. Una cosa perjudicando a la población. Es penoso que un trabajador se pase 20 años trabajando para una pensión de 7, 8 mil pesos. Y lo peor es que aquí hay un grupo de pseudos dirigentes sindicales que se han enquistado ahí, que nadie los ha elegido, que han vivido de eso todo el tiempo, que son inamovibles y que no representan, que no representan a nadie. Ya no hay movimientos sindicales en este Ramón, país. el concepto de pasar de un seguro social a la seguridad social implicaba una responsabilidad enorme de los dirigentes sindicales, porque ya no son 2 o 3 sindicatos por ahí que están por ahí cosas, ahora representan a una población mucho más amplia, a los profesionales independientes, ahora representan a la población indigente, ahora representan. Entonces, cuando tú me hablas a mí, por ejemplo, y quiero volver al tema para tocar esa que tú has señalado, Juan, cuando tú me hablas a mí, por ejemplo, del veto, yo te digo lo siguiente: el veto no es necesariamente malo, porque el veto lo tienen los empresarios, pero también lo tienen los trabajadores. Y todas esas cosas malas que hay en la ley de seguridad social y toda la aplicación incorrecta, esos dirigentes sindicales son responsables porque pudieron haberla vetado. Oigan bien, para que la población sepa de qué estamos hablando. No lo hacen. ¿De qué estamos hablando? Dice el artículo 24 que yo redacté de la ley: las resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Social se tomarán por mayoría de votos. Oye bien, como hace tú y como hace tú, siempre y cuando haya un voto, por lo menos, de el sector empleador, el sector trabajador y el sector gubernamental. Eso quiere decir que puede haber, son 17 miembros, puede haber 14 miembros, por poner un ejemplo, que estén de acuerdo con algo.
Y si si los tres dirigentes sindicales no están de acuerdo, a pesar de que tiene 14, esa resolución no va. Eso quiere decir que todo lo que se ha hecho, incluyendo los copagos, incluyendo todas las corresponsables. son corresponsabilidad de ese Ese grupo. grupo es sinvergüenza. Claro, Entonces, eso está claro. entonces el tema del veto no es tan malo en sí mismo. Explicado así, ¿No entiende cómo es? tenemos que llegar a la conclusión de que este grupo, al que yo vengo combatiendo hace mucho, ¿no?, es responsable, porque ciertamente, como tú señalas, bueno, si el empleador dice una cosa y yo, que represento a los trabajadores, no, espérate, porque eso me perjudica, eso perjudica a los trabajadores, no lo apruebo, entonces no se hace. Juan, déjame decirte lo siguiente ahora, y lo digo para que se grabe y me tome en cuenta si es necesario. Esta entrevista vamos a tener que repetirla. Déjame decirte lo siguiente, mira, yo le he dicho a los dirigentes sindicales, a Pepe Abreu, a Gabriel del Río, a la gente de la CNTD, que cuenten conmigo, con mis servicios profesionales, sin cobrarle un solo centavo. Oye, es fácil. Yo le he estado dando asesoría a Gabriel del Río y a la CAS durante años sin cobrarle un solo centavo. Y yo te puedo decir a ti, aquí ahora, y llámenlo aquí para que nos enfrentemos aquí, que nunca me han llamado para consultarme una decisión de esa que va a tomar el Consejo Nacional de Seguridad Los Social. intereses están primero. ¿Por qué? Porque no les interesa. No les interesa. Porque saben cuál va a ser mi consejo. Eso es así. Mira, Arimendi, lamentablemente se acabó el conversatorio. Bueno, tú me diste tanta cuerda que yo no. Estuvo Ahora muy falta bien. tiempo, mamá. Muy bien. Muy Gracias. buena conversación. Arimendi, Y además yo acabo de aprender muchísimo sobre los verdaderos responsables de esta situación. gracias. Así Bueno, que, entonces buenas noches, gracias. amigo televidente. Volvemos ahora. Aquí estamos, sí señor. Buena Ya, muy conversación. buena conversación con Arismendi. Arimendi. Muy buena. Vamos a los WhatsApp. Vamos a ver lo que dice la gente. Además es un tema que te interesa mucho, es la seguridad social, siempre Claro. lo tratas. No, que yo estuve trabajando con Fernando Camaño en la superintendencia durante 8 años, estuve ahí. Bueno, Manuel Mencía, desde Brisas del Este, nos escribe, aquí en el sector Brisa del Este, zona oriental, no puede llover porque el agua nos ahoga, pues no hay pozos filtrantes y se hace una laguna que los residentes tenemos que nadar casi en yola. Y él dice, ¡auxilio! Que alguien acuda a resolver ese problema allá en Brisas del Se Este. supone que el cañero debe resolver. ¿Quién? El cañero. El síndico Por favor. de Santo Domingo Este. El síndico está en otra cosa. Ajá. Marcia Peña desde San Pedro de Macorís es muy escueta, muy breve. Saludos desde San Pedro de Macorís y feliz Navidad. Oye, eso. Feliz Navidad para ella también y para También, todos. Claro que sí. Y así nos vamos. Sí, terminamos el programa Ya, de hoy. Mañana, entonces, ya será otro día. Mañana tenemos la fiesta. Tenemos la fiesta O aquí. sea, mañana Todo el mundo. inventaremos algo. Estaremos en fiesta, vamos a ver qué inventamos en el espacio mañana. Bien, Así es. nos vemos entonces. Buenas noches y buenos días.